Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a la conferencia de este mes de Culturas de Río, de parte del Banco de la República, la Sugerencia Cultural y obviamente la sucursal de Manizales. Damos la bienvenida. Antes de comenzar, es preciso reflexionar acerca de las diversas relaciones culturales de nuestras sociedades rurales en torno a la cosmovisión de su territorio, enmarcado por sus fuentes hídricas. Hemos visto a lo largo de este año en cada conferencia cómo varía la cosmovisión de cada pueblo en torno al río. Entre ellos, por ejemplo, el pueblo Cofán de la Amazonía, el pueblo Nasa, el pueblo Misak, ambos del suroccidente caucano, el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades indígenas del Meta, el pueblo Embera en las selvas chocuanas, todos ellos anclados en diferentes territorios rurales de nuestra nación y que si bien los separan diferentes distancias, selvas, cada uno de ellos comparte un vínculo con el río, con sus fuentes hídricas, y este se manifiesta en sus rasgos culturales, en sus leyes de origen, en su cosmovisión, en su forma de ver el mundo, en su forma de tratar con la naturaleza, y todo esto, si bien son diferentes percepciones de su territorio y sus ríos, ambos van enmarcados en la protección de estas fuentes hídricas. Así la cultura se convierte en un elemento vital para la protección de los ríos y nos dan a entender que los ríos son territorios posibles que pueden coexistir en un ambiente normal con el ser humano y los animales que componen dichos territorios. Por tal motivo, nos transportamos al antiguo Caldas, es cierto, para comprender un poco esa relación histórica de los pueblos quipayas con los ríos en su territorio. Entonces, hemos explorado diferentes culturas, las existentes en la actualidad y las que ya padecieron en ciertas épocas, y por tal motivo se hace necesario pasar del campo a la ciudad para explorar esa relación del río, la ciudad y las personas en la actualidad. Hoy hablaremos un poco de esa relación del río Tuni con Sotá en Pereira y Chinchiná en Caldas. Esto con el fin de reflexionar acerca del cuidado de nuestros ríos, ya que esto es una tarea que involucra a toda una región. El cuidado o el descuido de estas fuentes afecta directamente a toda una región. Los ríos son como las venas para el ser humano. Cuando se seca un cauce, afecta directamente no solo a una ciudad, no solamente a un departamento, no solamente a un municipio, sino a toda una región. Es así como le doy paso a nuestra conferencista de hoy, Jamie Milena Walter Rodríguez, profesional con estudios doctorales en ciencias ambientales, docente, investigadora y consultora ambiental, una amplia trayectoria en estudios limnológicos, particularmente en tópicos como ecología aplicada, biomonitoreo acuático y educación ambiental y ciencia y ciudadanía. Jamie, bienvenida. Quedamos a tu disposición. Tenemos un poquito de problemas con la cámara, pero esperemos te escuchemos muy bien y poco a poco ir recuperando la cámara, ¿vale? Bienvenida. Yo voy a ir a compartir, yo mientras voy a ir compartiendo tu presentación y quedamos a tu disposición. Gracias. Muy buenas tardes. Creo que estamos bien de audio, ¿no? Con problemas de video. Pero bueno, nada, para mí es un gusto estar en este espacio, compartir este espacio tan agradable. Hablemos del río, me lo encontré en redes sociales, me enamoró realmente parte de las historias que ustedes han venido desarrollando desde el Banco de la República. Un agradecimiento muy especial por la invitación, por supuesto, para hablar de algo que me apasiona, de un espacio maravilloso, y precisamente mi presentación de hoy estaba asociada con esa relación ciudadano-ríos. Entonces, bien, pues acá traigo un poco del resumen de lo que hacemos desde un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Ecología, Ingeniería y Sociedad, con quienes trabajo, y también un poco de mi trabajo y mi experiencia entonces en estudios posgraduales en ciencias ambientales. Allí, como ven en la diapositiva, en esta imagen inicial, es quizás ese acercamiento, ese primer acercamiento que yo tuve en esta región con grupos escolares, que eso realmente cautiva, motiva y llena de muchísimas deseos de, por supuesto, seguir adelante trabajando por nuestros ríos.
Para hoy pues tengo un poco en la agenda hablar de la relación ciudadano-ríos, pero también un poco la articulación desde los procesos ecológicos y sociales. Mi formación, yo soy bióloga y con estudios pues en el campo de la linología, pero esto no me quita realmente la pasión y el deseo, por supuesto, de encontrar y de comprender un poco ese análisis entre la sociedad y los ríos. Bien, entonces, bueno, si quieres, adelante, porfa, una adelante. Edison, tú vas, porfa, me llevas con la guía a la presentación, ¿me colaboras? Listo, ahí ya te la puse, no sé si la estás mirando. Veo la primera diapositiva, ¿podemos adelantar? Espérame un segundito. ¿Listo? Bueno, ok, bien, acá estamos. Hablemos del río y bueno, una atrás, una diapositiva atrás, porque la de atrás, esa diapositiva, estas imágenes realmente lo que nos cautivan, lo que nos hacen recordar es como esa remembranza de si nuestros pasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, inclusive nuestros propios padres, pudieron aprovechar de estos ríos maravillosos que nos están recorriendo pues la ciudad, pues ¿por qué no nosotros, no? Entonces esta es una apuesta interesante a rescatar, que es algo del trabajo social que también me gustaría muchísimo desde acá, desde la ciudad de Pereira, recobrar este tipo de imágenes tan maravillosas donde las fotos antiguas de la ciudad de Pereira con sus dos ríos, Otún y el río Consata, fueron un eje articulador de todos los procesos sociales y culturales. ¿Sí? Allí estas fotografías son de la página de fotografías antiguas de Pereira, de la página de Facebook. Son varias personas que se han emocionado subiendo las fotos de sus pasados, de sus abuelos, de sus tíos inclusive, disfrutando estos espacios. La del lado superior izquierdo es una imagen del río Consotá. Es un río acá cerca de donde yo vivo, está este río, y es un río que, si ven en la imagen, pues es el disfrute que seguramente todos hemos querido eh, pues llegar, ¿no? A meter los pies al río, disfrutar un sándwich al lado del río, escuchar el sonido del agua, por supuesto, compartir El un poco paseo ese de tema olla. de biodiversidad, el paseo de olla que no ha de faltar, esa imagen del centro es maravillosa para ustedes, chicos, hoy en día es la imagen que nos tomamos una foto del río bien trajeadas, bien hermosas, con un paisaje maravilloso como este, orgullo de la persona cafetera, ¿no? La imagen de la derecha inferior, en la cual es ese hombre cafetero, típico de esta región, dueño, por supuesto, de predios, de terrenos, de fincas cafeteras importantes, y donde a su espalda está un río imponente, un río que lleva el agua, un río que le genera una serie de servicios y beneficios para toda su producción agrícola. Entonces, a esta imagen, pues yo al final quiero recoger parte de esta historia precisamente para volver al río, ¿no? Nuestro llamado es, si hablemos del río, también volvamos a nuestros ríos, y que ojalá nuestras generaciones, yo tengo una hija, yo le digo mucho a mi hija eso, ojalá tú puedas, porque yo de chica lo logré, tú puedas volver al río y disfrutar de esta manera pues estos espacios tan maravillosos, naturales y sociales, por supuesto. Un adelante. Bien, y hablemos del río también implica reconocer servicios, ¿sí? Reconocer realidades, reconocer que tenemos unos ríos que nos prestan unos servicios tan importantes como es el abastecimiento, reconocer nuestros ríos como esas fuentes abastecedoras del agua que tomamos, del agua que Manizales y Pereira orgullosamente podemos decir, inclusive Armenia, pero seguramente Manizales y Pereira, con esa certificación de nuestra agua, podemos decir, es un gusto tomar agua de nuestro grifo, y es un gusto tomar agua de unos ríos con unas muy buenas condiciones. Por supuesto, esa parte de ese servicio es muy importante reconocerlo, empoderar a los ciudadanos, porque muchas veces a uno como ciudadano lo que le interesa es abrir la llave y ya, y saber que tengo agua, y el día que se me da el agua me estreso, me desespero, me angustio, pero muchas veces desconocemos esa realidad de dónde viene entonces el agua. Un vasito con agua, por favor.
Y el otro, pues es una imagen un poco fuerte, ¿no? Esa es la típica imagen también de nuestros ríos andinos, de nuestros ríos que nos ofrecen otro servicio del cual a veces empezamos a desconocer. Es otra imagen que también impacta, pero es una imagen que tampoco debe ser tan desconsoladora, pues pensando, por ejemplo, en todos los procesos de gestión en los cuales, pues entonces los ríos deben ser saneados, donde nosotros debemos tener derechos a aprovechar entonces nuestros ríos de la mejor manera, pero por supuesto si ellos también reciben las aguas residuales domésticas o no domésticas, que sean entonces unas aguas de las mejores condiciones. Así que de eso vamos a hablar. Hablemos de los ríos Sotún y Consota. Uno adelante, por favor. Hablemos de los ríos Sotún y Consota y la relación de los pereiranos. Yo soy adoptada de esta ciudad, yo soy adoptada de esta región. Para mí esta región ha sido maravillosa poder llegar a la zona cafetera y escuchar de manera muy hermosa, pues realmente como el cafetero, como las personas del eje cafetero se enorgullecen de su tierra y como los que no somos de esta región también nos llenamos de motivos para poder viajar y conocer esta región tan maravillosa. En Manizales, Pereira, Armenia, tienen unos ríos hermosos, todos son unos cuencas al nivel de cuenca que llamamos allá, todas son unas áreas, unas áreas paralelas que hacen unos recorridos similares. Los pereiranos y sus ríos, también acá encaja muchas de las acciones y los propósitos como los manizaleños y sus ríos, como los cuyabros y sus ríos, por supuesto. Acá quiero presentarles un poco lo que ha sido el recorrido desde mi investigación asociada a la Universidad Tecnológica de Pereira y al grupo de investigación. Pero bueno, hay que hacer un poco de recuento, hay que ir un poco entonces también a recorrer, por supuesto, nuestras, nuestros paralelos, a mirarnos en una región como es la región Latinoamérica, en una revisión de información que hemos hecho con Walter Luis Ramírez en el 2020, una publicación reciente que tenemos con una red académica latinoamericana que se llama Macrolatinos, hicimos una revisión de cómo estaban nuestros ríos en Latinoamérica. Y pues las escalas, como les decía, ver el río o los ríos de Pereira, o los ríos de Bogotá, o los ríos de Santiago, o los ríos de Lima, o los ríos en el caso de Ciudad de México, pero realmente no estamos muy diferentes las condiciones reales, ¿no? En Latinoamérica tenemos un territorio de Latinoamérica, realmente es un territorio que representa una buena superficie del planeta. Estamos hablando de un 14% de esa superficie y es en estas ciudades donde también estamos empezando a tener un desarrollo urbano importante. Pereira no se queda atrás. Pereira ya estamos cerca de los 500.000 habitantes, o sea, y además de eso, contar la zona urbana también implica contar la zona de transición, la periurbana. Por supuesto, las ciudades en Latinoamérica también están incrementando sus poblaciones en esas zonas urbanas. Eso que implica un poco también de presión sobre los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, podríamos resaltar que tenemos un beneficio importante y es que somos de las regiones a nivel mundial donde poseemos disponibilidad de esa agua dulce, de esa agua que necesitamos para nuestros diferentes usos. Pero por supuesto, tener suficiente agua, eso no da cuenta de que vamos a derrochar y pues no vamos a hacer todos los procesos de manera adecuada. Entonces, a pesar de que tenemos agua dulce, agua para abastecer nuestras necesidades, pues es posible que no tengamos agua suficiente para también abastecer otras regiones, donde por supuesto también hay escasez. ¿Cierto? Esto es una generalidad de decir que tenemos aguas dulces, pero también es unas zonas puntuales donde tenemos una escasez de recurso como tal. Entonces, a nivel de Latinoamérica es un llamado también de poner en marcha muchos de estos planes de saneamiento ambiental. Yo voy a bajar la escala y voy a hablar también para el caso de Pereira y para el caso de Manizales, bajo esa necesidad de hacer saneamiento de nuestros ríos, de ver nuestros ríos sanos. Adelante, por favor. Bien, y pues esa escala hay que hacerla en diferentes esa escala se va bajando como en el zoom, un zoom de mayor a menor escala, ¿no? Entonces, en la siguiente escala, pues debo aterrizarme más hacia el contexto de cuenca hidrográfica. Aquí quisiera resaltar, y me tomé pues esta referencia de la Unión Internacional de Conservación, que nos da un poco la cuenta, nos muestra un poco en este esquema de cómo entonces son
la estructura de nuestras cuencas hidrográficas, como esas áreas, como esos espacios geográficos, esas unidades en las cuales tenemos un río principal. La cuenca del río Chinchiná, el río principal es el río Chinchiná y tiene, por supuesto, otras subcuencas importantes. La cuenca del río Tun, el eje principal es el río Tun y tiene otras subcuencas y otros ríos también importantes o relevantes como afluentes. La cuenca del río Quindío y por supuesto en su recorrido también está recogiendo aguas de otros ríos importantes a lo largo de unas zonas, unas franjas altitudinales. Fíjense allí en la imagen, nos hablan de la cuenca alta, media y baja en las ciudades de Armenia, en las ciudades de Manizales, en las ciudades de Pereira. Estamos entre la cuenca alta, antes teníamos una clasificación de cuenca alta, pero más hacia la cuenca media, ¿sí? Nuestras cuencas altas son, o sea, por eso somos cuencas pareadas, porque a nosotros nos cubre todo lo que es la franja de la cordillera central, el Parque Nacional Natural Nevados. Entonces, la cuenca alta, por ejemplo, para la de Otún, Consota y Chinchiná, inclusive que conozco esa cuenca alta, está en esa zona del parque y luego, por supuesto, haciendo un recorrido por esa zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados, también para la del Quindío, por supuesto. Las cuencas medias, por tanto, esa cuenca alta tiene esos procesos, esos fines de conservación, ¿no? Allí es bien importante recordar que esos son los sitios de recarga hídrica, que esos son los sitios en los cuales esos hilitos de ríos se van uniendo y se van encursando para formar nuestro río Otún, nuestro río Consota, nuestro río Chinchiná. No sé si tú has conocido, si tú conoces el río Chinchiná y son pasa parte de arriba, saliendo para Valtería, de hacia arriba la vereda. Sí, he pasado, es muy lindo y también se mira mucho el paseo de olla. Sí, Tiene una rica biodiversidad en su alrededor. Es, exacto. Y además de eso es un hilo, es un río relativamente angosto, o sea, que tú lo ves desde allá la parte de la zona donde empieza a escurrir y es un río angosto que está empezando a recoger el agua, ¿no? Pero si has visto el río Chinchina aquí abajo donde le entrega el Cauca, ya es un río grande, muy ancho, caudaloso. De igual manera es el Otún, de igual manera el Otún entregándole al Cauca, de igual forma es el Consota entregándole a la Vieja, de igual manera es el río Quindío también. Entonces, en esa parte media es bien importante el desarrollo que hemos tenido en la mayoría de las regiones. Y aquí las ciudades, nuestras ciudades del eje cafetero. Y las cuencas bajas, de estas tres cuencas, realmente también tiene un poco es muy similar. Desarrollo agrícola, en Caldas súper fuerte el desarrollo agrícola, o sea, todo lo que recorre el Chinchina para abajo, esto es cafetero. Desarrollo pecuario, Otún y Consota tienen unos modelos muy bonitos desde el desarrollo pecuario y cómo se han tomado iniciativas de conservación. Quindío quizás tiene un poco más hacia también el desarrollo turístico, si lo han notado, hacia esa parte baja. ¿Sí? Entonces, ese concepto de cuenca es bien importante recalcarlo, porque por supuesto es reconocer todo un territorio, yo iba a pasar la diapositiva acá, un desarrollo pues de área geográfica. Sigue, por favor. Entonces en Pereira pues ahí está el mapa, allí está del lado izquierdo, está todo lo que es el departamento. Bueno, ahí me quedó marcada un área especial de interés en la cuenca alta, el lado izquierdo esa franjita, ese cuadradito rojo. Es un territorio importante, es una microcuenca que hemos venido estudiando también desde el grupo de investigación y ahí se ve pues muy bien los dos municipios, ¿no? Dos Quebradas y Pereira. Yo también no puedo desconocer, por supuesto, que dos Quebradas, el municipio de Dos Quebradas se favorece el recurso también. Y del lado derecho están los puntos de monitoreo sobre el río Tun, que es la que está, la cuenca del río Tun es la que está arriba, y sobre el río Consota, la cuenca del río Consota es la que está de abajo de color que será como un curúa, yo creo. Y fíjense pues que a lo largo de la cabecera, que es esa zona sombreada, esa gris que está allí, entonces encontramos la divisoria, pues el río Tunde está del lado más al norte y del río Consota está del lado más hacia el sur. Acá lo que les decía ahorita, los ríos están drenando hacia un eje principal y hacen parte de todo un territorio geográfico importante. Un adelante, por favor. Bueno, y esto es lo que
Aquí yo creo que tampoco estamos muy lejos de lo que vemos seguramente en Manizales. Quizás a Manizales el que más les puede impactar puede ser la quebrada Manizales. Y también hacia el lado del río Chinchiná, cuando empieza ya a recorrer el sector de Villa María, ya la parte final. Quienes monten cable, por supuesto, no dejarán de ver hacia abajo, se ve allá encañonadito el río Chinchiná ya llevando todas esas aguas residuales de la ciudad. Nuestro río en Pereira Este, que ven en la imagen, es una franja preciosísima y se ve impactante la foto, pero para mí es un tramo bellísimo que tiene el río con Sota en un sector en el barrio San Fernando, en el cual el río tiene unas condiciones bellísimas, es muy lindo, es muy tranquilo, por supuesto son ríos de montaña que crecen y aumentan sus caudales, pero es súper impactante ver también a la par que crecen, mire cómo arrastra la basura y deja los extendederos, ¿no? De basura a lado y lado. Son guaduales, pero fíjate ese diseño tan bonito. Guaduas, guaduales que se entrecruzan y te muestran un canal precioso, ¿no? Hay una barra, hay una barrera de cemento del lado izquierdo del río, es decir, del lado derecho de la imagen, porque precisamente allí está muy pegadita una carretera. Entonces, esta pues es la imagen general de nuestros ríos en Pereira. Dale clic, porfa. Pero acá en el siguiente es la imagen del que el pereirano típicamente quiere ir a ver todos los fines de semana. Aquí tenemos una zona hacia la parte alta del corregimiento de la Florida, hacia la vereda del Cedral, en la cual es esta imagen, esta es la imagen del río Tuna en esa parte alta, y ese ver ese río en esas condiciones naturales, bonitas, nada intervenidas. Y el pereirano hace paseo el fin de semana, coge su chiva, se va para el corregimiento de la Florida, sube hasta la Pastora, que es un sector que está más arriba de la vereda del Cedral, y disfruta esto, ¿sí? Ahí es donde está un poco como lo contradictorio. Fíjate que estoy mostrando un tramo de un río en una zona urbana donde si nos proponemos a sanear esos ríos, no tendríamos que coger una chiva, demorarnos una hora y media para disfrutar del río como tal. Lo podríamos hacer, por supuesto, porque ir a la parte alta también es bellísimo, ¿no? Poder disfrutar las delicias del río. Estos son nuestros ríos en Pereira y es seguro, es muy similar las condiciones como se ven en Manizales y en Armenia. Un adelante, por favor. Pues tenemos unas problemáticas, una situación actual, dale por favor clic más, en las cuales tenemos un proceso interesante y es ver el río cuando atraviesa nuestra ciudad. Miren, esta imagen es tomada desde el viaducto, donde la parte de abajo del río Otún divide el territorio de la ciudad de Pereira a la ciudad, perdón, acá como tal sí está en la ciudad de Pereira, pero más arribita sí divide la ciudad de Pereira a la ciudad de Dos Quebradas, y en este sector, por supuesto, pues estamos empezando a ver, como en este tramo, muchos, un conflicto particular, una situación actual de planificación, de muchos problemas de planificación. Este río Otún tiene, yo haciéndole con mi mouse, este río Otún tiene problemas de planificación por el tema, por ejemplo, de no dejar en sus zonas ribereñas el crecimiento, por supuesto, o el desarrollo más bien de poblaciones allí. Chinchiná también lo tiene, cerca al terminal, en esas zonas, hacia esas zonas hay unas zonas de invasión fuerte, de participación, o sea, lo que les decía también un poquito, porque no también disfrutar nuestros ríos urbanos y pensar también que podemos lograr ese tipo de saneamiento? Por tanto, pues tenemos una serie de conflictos, intereses, manejo, uso y conservación, en las cuales la participación del ciudadano es muy importante, ¿no? Los conflictos están muy asociados al uso del recurso. Entonces, el agua, en primera necesidad, tiene que cumplir abastecer las poblaciones, ¿no? Llegar a las ciudades y poder entonces abastecer toda mi población. Y después los diferentes usos industriales, agropecuarios, agrícolas. Y allí pues entonces siempre hay un poco de conflictos en nuestras tres cuencas, realmente en los tres departamentos. Un adelante, por favor. Esta es nuestra realidad en las zonas urbanas. Y esto también, no es desconocemos la realidad que presenta también otras ciudades.
La imagen, inclusive la imagen de abajo, derecha inferior, es una imagen de Bogotá, de Río Bogotá. De resto sí son imágenes de acá, de nuestros ríos, donde nuestros ríos pues entonces están teniendo unas dinámicas fuertes, de unas presiones, unos tensores ambientales fuertes que están alterando mucho la dinámica normal de nuestros ríos, ¿no? La derecha superior, la imagen derecha superior es la quebrada de Dos Quebradas. Trae todas las aguas residuales de la ciudad de Dos Quebradas. Y en realidad en Dos Quebradas el ciudadano no disfruta de sus ríos, de sus quebradas. Yo he tenido la oportunidad de hacer algún proceso allí en este municipio y en verdad todos quisiéramos es como darle la espalda a nuestros ríos, ¿no? La inferior izquierda, por ejemplo, donde está el caballo, es un poco los procesos donde hay alteración de los cauces por diferentes tipos de obras. En ese caso es una quebrada y una obra de correr un poco el cauce precisamente para ampliar el terreno de este lado donde está el caballo. Entonces, algunos tipos de modificaciones o alteraciones como esas son fuertes en el desarrollo normal, natural de los ríos. Quizás la de las basuras, pues no estamos lejos a la realidad de lo que tienen también nuestros ríos, ¿no? A quien no le molesta llegar a poner sus piececitos al agua y de un momento a otro se encuentra un recipiente plástico, una bolsa o algo, pues es muy molesto, es muy incómodo. Desafortunadamente los ríos hace 3 décadas, 4 décadas atrás eran los botaderos. Allá en Manizales, la quebrada Olivares, ahí donde estaba el puente, ahí, ese era el sitio del botadero de basura. Y es increíble, ¿no? Pensar cómo antes teníamos esa percepción de que nuestros ríos eran para botar la basura y ahora no tenemos que ir a limpiar la basura de nuestros ríos. Bien, un adelante, por favor. Bueno, y aquí es donde viene un poco como lo técnico, pero de eso no me voy a quedar mucho y es sencillamente resaltar algo. Y es que los estudios han demostrado que definitivamente yo no puedo desconocer mi relación entre la sociedad y la naturaleza, que debe haber unas interacciones, que yo tengo que ver esto como un sistema, por supuesto, un sistema donde hay que gobernar y donde hay un proceso de gobernanza, el recurso, donde aquí encajamos todos, donde es desde lo cultural, social, político, económico, tecnológico, académico, todo perfectamente. Tenemos diferentes usuarios del recurso, o sea, no es solamente aguas de Manizales, no solamente aguas y aguas de Pereira, son también los habitantes del barrio X, bueno, ahora no se me viene un barrio en particular, pero San Fernando, por ejemplo, no, somos todos los que somos un usuario del recurso y deben existir unas interacciones particulares, una valoración, unos sistemas de recursos que permitan de alguna forma generar unidades. Eso técnicamente, eso es como un poco allí un enredo, pero muy interesante para empezar a encontrar esa relación con el entorno social, económico y político y ver esas dinámicas sociológicas de nuestros ríos, que es un poco lo que pretende mi investigación doctoral. Bien, adelante, por favor. Entonces, esto tiene un respaldo interesante y es de nuevo, otra vez lo que tú decías ahorita, Edison, reconocer esa biodiversidad. ¿Sí? Uno se acerca al río y empieza a ver aves diferentes, que a la que si yo salgo aquí al parque me empiezo a encontrar unas aves totalmente diferentes en ese lugar. Entonces la biodiversidad que resguarda mis tramos fluviales, mis ríos urbanos, mis zonas ribereñas, como las que vamos a llamar, es muy alta, es una diversidad altísima y hay unos servicios. Y esa relación entre qué es lo que me está dando el río y qué es lo que yo le estoy ofreciendo entonces al río, ¿no? Entonces de ahí hay que resaltar 4 servicios, 4 bloques grandes de servicios ecosistémicos, de los cuales me gusta mucho. Por ejemplo, para nuestras cuencas en el eje, todas nos proveen del agua. Quindío, a Armenia y a otros municipios. Otún, 100% para Pereira, Chinchiná, creo que es un 70% más o menos para Manizales y el otro 60 o el otro 30 es de la reserva de Río Blanco, de Olivares. ¿Sí? Entonces nuestros ríos nos proveen de agua y ese es uno de los recursos bien importantes. De alimento, pues acá en los ríos la pesca que se desarrolla es de subsistencia más que de recreación, por ejemplo, más recreación que de subsistencia. Aquí no tenemos pescadores como los que están allí en el Magdalena. Acá tenemos más pescadores por goma que quieren ir al río, deporte, distracción y demás.
Pero también nos proveen, por supuesto, si lo vamos a ver, nos proveen de alimentos, por supuesto. Cultural es muy importante resaltar entonces este disfrute, ese bienestar, por supuesto, que nos dan los ríos. La pandemia nos dio un encontrón fuertísimo con la naturaleza. El que no le gustaba ir a sentarse a disfrutar de un parque, yo creo que hoy en día adora y seguramente que eso se lo goza. Ya esos centros comerciales cerrados, así que para dónde era el paseo, a sentarse a ver los pájaros, a sentarse a ver el río, a sentarse a escuchar al río. Entonces esa parte cultural nos está devolviendo y es un servicio que nos presta. Hay investigaciones que destacan mucho que en época de pandemia el haber logrado ese contacto con la naturaleza impidió que nos volviéramos locos, porque realmente en ese punto estábamos, ¿no? La crisis fue muy dura, fue muy fuerte el hecho de que teníamos que encerrarnos, pero que si tú salías, que si había chance de algún lado, pues que por lo menos fuera a sentarse en un espacio abierto para evitar exposición. Entonces, eso lo estamos rescatando ahora bastante. En el tema de regulación, nuestros ríos también, además de que nos proveen del servicio, nuestros ríos regulan el agua y el paso por la ciudad, el paso por las zonas inundables y demás. Entonces hay un servicio allí muy interesante. Capturan dióxido de carbono, o sea, nosotros estamos generando un impacto fuerte en el sistema, pero los ríos también están cumpliendo una función importante en esa regulación. Y en la parte de soporte de biodiversidad, en la parte de soporte, por supuesto, de, en el caso de pesca, de alimentos y demás. Entonces, allí hay unas relaciones súper chéveres y este es de un informe muy reciente de gestión urbana que tiene el Ministerio de Ambiente, en el cual pues, nos resalta que el sistema social, que es de donde debemos entonces hablar de seguridad alimentaria, bienestar mental, mira como dice el esquema del lado izquierdo, valor, uso indirecto, existencia, servicios como regulación del clima. ¿Quién no ha disfrutado de estar por una franja del río y sentir ese fresquito? Y de un momento a otro usted sale al pavimento y el calor así súper impresionante. Entonces son unos servicios muy interesantes que se deben y se están valorando en las zonas urbanas. Bien, uno adelante, por favor. Acá está un poco como el marco de lo que es mi ruta de acción, precisamente para encontrar ese análisis entre la relación del pereirano con sus ríos. No podemos desconocer que la ciencia es súper importante, es decir, hay que seguir investigando, hay que empezar a mirar a ver cómo los tramos fluviales, el paisaje fluvial, como se quiera llamar, tiene una dinámica ecológica importante. Entonces, bueno, eso se lo dejamos a la academia, es bien interesante ese enfoque ecosistémico, lo compartimos, ya adelante les hablo un poco de eso. No podemos dejar de reconocer que los territorios y las zonas urbanas deben estar organizadas. Entonces, y además de ser organizadas, como dice allí, en gestión de riesgo, entonces debemos tomar acción. En el caso de los gestores, evitar, pues, por supuesto, que haya asentamientos en zonas de riesgo, ¿sí? O empezar entonces a crear modelos de alerta temprana para poder trabajar un poco desde esa parte. Debemos recuperar y rehabilitar espacios, ¿sí? Creo que hay espacios fluviales, tramos urbanos, tramos fluviales en los cuales hemos perdido totalmente ese lugar. Se volvieron hasta peligrosos, ¿no? Algunos tramos de los ríos, ¿no? Ya ni se acerca por allá porque qué miedo. Y debemos reconocer, por supuesto, esa historia, ese potencial del río con la imagen del inicio, ¿no? Volver otra vez a remembrar, a recordar lo que nuestros abuelos, nuestros padres vivieron y gozaron con nuestros ríos, y eso tiene un potencial importante desde las dinámicas socioculturales. Aquí cabe muy bien y al ejercicio que les voy a mostrar, por ejemplo, como en la ciudad de Pereira las personas empezaron a reconocer la necesidad de volver a sus ríos. Y así el río esté feo, yo no, ya no le doy la espalda al río, sino le pongo la cara al río y tomo acciones y hago gestión y procesos. Bien, adelante, por favor. Bueno, entonces desde lo técnico, acá voy a pasar un poquito rápido, es que desde lo técnico, pues en Pereira, como en Manizales, como en Quindío, se monitorean los ríos, se deben monitorear diferentes puntos a lo largo de la cuenca, acá están los puntos sobre el río Tun, sobre el río Conzota. Hoy en día estamos al 37, 38 puntos de monitoreo en las dos cuencas. Manizales también tenía bastante, yo recuerdo haber hecho el recorrido sobre el río
Chinchiná, seguro que más de 15, 17 puntos, y en los cuales pues hay que hacer diferentes tipos de estudios. Limnológicos es ese estudio de la relación de los ecosistemas acuáticos, un poco el tema de calidad, bioindicación. Un adelante, por favor. Donde entonces hay que salir al río, tenemos que oler el río, cuando nos huele rico, cuando nos huele feo, hay que ir, hay que evaluarlo, hay que llevar unos formatos, hay que llevar registros fotográficos, hay que tomar muestras de las aguas feas, horribles, como esas que están allí en la parte superior. Habrá que meternos en el río de alguna forma con todas las medidas de seguridad, por supuesto, a forar, entonces a medir cuánta agua lleva el río y donde, por supuesto, yo con el mouse. Tenemos que ver entonces, aparte de esa biodiversidad y pues por supuesto el muestreo en el caso de peces, como en la imagen de la inferior izquierda, para colecta de peces o para colecta de un grupo que yo trabajo, que es los macroinvertebrados. Bien, un adelante, por favor. Entonces estos estudios se hacen para poder tener diferentes frentes. Yo les voy a hablar uno desde los estudios a grupos ecológicos en particular y esa biodiversidad, que es un poco lo que se desconoce también precisamente. O sea, así el río esté feo, así el río esté feo, tiene vida. ¿Sí? Así el río te huele horrible, que tú ya no quieres ni, mejor dicho, en verdad, poner una cortina de si vives al frente del río muchas veces es, póngamele arbolitos a eso porque el río está terrible, no importa, hay una biodiversidad altísima. En vegetación, por ejemplo, todas esas especies de arriba, muchas de ellas están asociadas a esa vegetación de ribera, esa franja que nos protege, por supuesto, de los ríos, o dentro del agua. Muchas veces, yo no sé si han visto ustedes, Edison, no sé si has visto esa lama que se forma en las rocas de color verde. Entonces allí hay unas Como el formas de musgo, vida. ¿no? Ajá, los musgos, sí, briófitas, algas, ¿sí? Además que Entonces, tienen un elemento, pues, filtra agua y la purifica, ¿no? mm, Son muy estos, importantes en los sí, ecosistemas. estos, por ejemplo, nos proveen del oxígeno, ¿no? Y además de esas lamitas de algas, pues obviamente generan ese oxígeno que necesitan en el agua los peces, como los que están del lado izquierdo. Nuestros ríos, Otún, Consota, Chinchiná, Quindío, tiene pececitos como estos del lado izquierdo. Tiene sabaleta, bueno, tiene trucha, porque hay algunos tramos donde también hay trucha, tiene barbuditos, negritos, que le llaman comúnmente la gente. Esos peces todavía los tienen algunas microcuencas, algunos tramos de los ríos, pero también tienen una forma microscópica bien bonitas como las que ven en la inferior izquierda, ¿no? Son esos tipos de algas y es ese mundo micro que tú no estás viendo, pero que efectivamente allí hay vida. ¿Sí? Independiente de las condiciones en las que esté el río, allí hay vida y hay un desarrollo importante entonces de esas formas de vida. Un adelante, por favor. Entonces, si nosotros evaluamos la calidad del agua, pues la podemos evaluar, por ejemplo, con este grupo. Este es el grupo que yo trabajo, es un grupo hermosísimo, los macroinvertebrados acuáticos, uno más de ese mundo maravilloso de vida acuática que hay, donde ellos me dan una indicación particular a la calidad del agua, o yo puedo tomar unas muestras de agua y llevarlas al laboratorio de las corporaciones y puedo tener unos parámetros que me determinan una condición. Pero estos señorones que están allí son bien diversos, bien bonitos, de diferentes formas, colores, sabores y olores, grandes, chiquitos, medianos, microscópicos, algunos unos muy chiquititos, que uno se mata el ojo pues buscándolos, como una arañita al lado del cucarrón, superior izquierda, al lado del cucarrón hay una arañita ahí particular, son bien chiquititas, pero ellos están indicando una condición, ¿no? Entonces yo puedo Son encontrar, las pulgas de agua. no, no, las pulgas de agua son más chiquiticas todavía, estos son hidracáridos, como arañitas de agua. Ujú. Encuentro arañitas, cucarrones, efímeras, moscas o sea, la mayoría son insectos que están asociados a esos ambientes acuáticos, algunos como las larvas del mismo zancudo, del jején, de todos estos mosquitos molestos o moscas molestas que a veces uno encuentra en la orilla del río, tenga por certeza que las larvas están allí en el agua. Cucarrones, cucarachitas de agua, bueno, muchísima diversidad. Donde yo encuentro ambientes biodiversos, las cosas pintan muy bien. O sea, la calidad del agua seguramente que es muy buena. Donde yo encuentro algunos empezando a dominar, y además de eso se ponen gorditos, grandecitos, porque tienen todo el ambiente propicio, como en el caso de la presencia de materia orgánica, pues ellos empiezan a abundar
en esos sitios. Pero esto es como una muestra de ese grupo particular que trabajo. Una adelante, por favor. Entonces, si evalúo la calidad del agua desde parámetros físico-químicos, estas son unas tablas rápidas que solamente es escala de color que quisiera como resaltar. Entonces acá, si evalúo calidad de agua tomando mis muestras de agua, llevando al laboratorio, analizando los organismos, encuentro siempre los tramos de las zonas urbanas, siempre dale por clic varios, que acá no hay problema que nos vayamos con varios clics. Empezamos entonces a encontrar sitios en los cuales los colores, mira, los colores me están indicando algo. Empieza entonces uno a encontrar unos sitios donde hay unas franjas verdes, que es la mejor condición, o unas franjas rojizas o amarillas, donde están muy malas las condiciones de la calidad del agua. Entonces, para los ríos Otún con Sota tienden a ser muy generales. Si quieres avanzar en esta parte, pues es como la diferencia por colores, donde yo voy encontrando precisamente a partir del uso de estos organismos, de estas métricas de calidad, voy a encontrar unas condiciones críticas, los rojos, no tan críticas, pero sí están graves, por ejemplo, los naranjas. Y lo ideal, por supuesto, es que uno encontrara unos sitios donde las condiciones utilizando un índice y eso una escala de valor del índice, pues se pueden usar los colores para poder diferenciar un poquito. Entonces, esto es un poco desde la parte técnica y lo que también logramos pues hacer monitoreando nuestros ríos. Adelante, por favor. Una más. Entonces, esta información nos permite irnos precisamente pues obviamente a tener información técnica que le pueda servir, por ejemplo, en el caso de Pereira y Manizales también está puesta en marcha el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, saber y conocer las condiciones de calidad, saber cuánto es esa carga contaminante, saber en el caso de los ríos qué pasa en las bocatomas de empresas de energía, entonces cuánta debe ser el agua que deben dejar la empresa, todo este tipo de información es súper importante. Quiero rescatar lo de la PETA, la planta de tratamiento, porque así como para Pereira vamos a tener o ya creo que están en la licitación de la construcción de la planta de tratamiento Manizales también. Somos ciudades intermedias en Colombia y con orgullo podemos decir que vamos adelante con la construcción de una planta de tratamiento con unos diseños muy chéveres, innovadores y que seguramente nos van a ayudar a sanear los ríos, que es lo que esperamos en el proceso de gestión de las autoridades y en este caso de las empresas prestadoras. Vete una adelante, por favor. Entonces, esos planes de saneamiento hay que entrar en marcha. Y aquí, pues claro, sanear los ríos, ¿para qué? Porque es que queremos volver, como está la imagencita del pez. La imagen del pez es un mural que hay acá para el río Tun, son unos murales bellísimos. ¿Para qué queremos sanear los ríos? ¿Para qué queremos saber cuánta agua debe dejarnos la empresa de energía sobre el río? ¿Sí? ¿Para qué queremos entonces saber qué organismos hay que nos estén indicando alguna condición? ¿Cómo están los parámetros físicos, químicos? Bueno, eso dejémoslo a los técnicos, pero vamos a ver esa relación entonces con el bienestar humano. Queremos saber que el río me permite por lo menos ese disfrute de sentarte, como les decía al inicio, de escuchar así sea el sonido del río, de ser un puente conector entre ciudades, como pasa con el caso del Otún, ¿sí? De permitir que los chicos de las instituciones educativas vayan a los ríos y tomen estos espacios como esas aulas vivas de conocimiento, que los profes nos empoderen y vuelvan a los ríos para diseñar proyectos de aula que se puedan trabajar desde sus instituciones educativas. Una adelante, por favor. Bueno, y ahí me acordé con una imagen que había en el centro, solamente por mencionar, pero igual acá está. Es un poco lo que se ha venido trabajando para el Consota y el Lotún, y es como esa realidad cultural, esos proyectos de resignificancia de los ríos. Acá para el río Consota, que ha tenido un proceso de resignificación social, o sea, reconocer esos ríos. Por ejemplo, desde el punto de vista cultural, Consota tiene un sector que se llama el Salado Consota, que tiene una historia cultural bellísima y es precisamente hacerle recordar a todas las personas de la ciudad que estos espacios son naturales, que tienen unas historias, que tienen los mismos nombres, no me voy a devolver a esa historia, pero los mismos nombres tienen una importancia grande. Ustedes en Manizales son más afortunados, tienen más zonas verdes seguramente que nosotros acá en Pereira, sin embargo estamos trabajando por esas franjas lineales, por esos ríos, por esos senderos comunitarios, empoderando pues, entonces a las personas, a los líderes comunitarios para que se desarrollen iniciativas en estos espacios. Desde la Universidad Tecnológica se ha desarrollado un corredor ambiental interesante, se ha montado todo el proyecto y ahí estamos buscando la manera para que se genere ese bienestar humano.
Una adelante, por favor. Acá hay una manera es hacer biomonitoreo acuático participativo, diferentes herramientas de todas las maneras que puedan ser tanto técnicas, pero también que yo pueda de alguna forma bajar el nivel y poder llevar la escuela y poder llevarla a funcionarios de la empresa y poder empezar a tomar entonces información como esos mismos organismos bioindicadores de los cuales le hablaba y hablar entonces de esos estados ecológicos de las corrientes. Y acá hay una forma, y este es un enfoque metodológico que hemos utilizado donde hemos implementado índices que se han podido adaptar y proyectar entonces con diferentes grupos focales de trabajo. Un adelante, por favor. Hemos logrado avances y, por ejemplo, en el caso de la empresa, hemos logrado que los funcionarios de la empresa, quienes son los que hacen los recorridos por la cuenca, tengan conocimiento de esos indicadores, tengan conocimiento de esas métricas que visualmente se puedan entonces evaluar. Entonces, esto ha sido un trabajo muy interesante con la empresa. Un adelante, por favor. Hemos también logrado, dale un adelante, Edison, por favor. Hemos logrado también hacer acercamientos con las comunidades, la de atrás quizás, sí, solamente para recordar ahí que desde el año 2003 hemos iniciado procesos con instituciones educativas, grupos Scout, líderes comunitarios de una localidad de acá en particular, del sector de Cuba, donde hemos hecho un proceso de entrenamiento y sensibilización. Un adelante, porfa. Todo esto nos ha llevado a la producción de guías, de material divulgativo, de encuentros, de sentarnos a tomar tinto con los líderes y decir ustedes qué se sueñan en ese tramo del río Conzota, ustedes qué se sueñan en ese tramo de la quebrada al Oso, por ejemplo, y ver entonces cómo las profes se disfrutan los ríos, los nenes se disfrutan los espacios, se interactúa, se recuerda todo ese sentir y ese potencial pues que tienen por supuesto desde muy chiquiticos para reconocer estos tipos de espacios. Adelante, por favor. Entonces, el trabajo que hemos hecho pues nos ha permitido tener desde producción académica, artículos, hasta material divulgativo que rápidamente nos permite hacer unas identificaciones en este grupo pues que les mencionaba, que es el que más me interesa, me gusta muchísimo más, por supuesto. Adelante, por favor. Material divulgativo, fichas, trabajos, guías, algunos kits que hemos logrado pues entonces recuperar, trabajo con escuelas, trabajo con estudiantes de la universidad, académicos, pregrado y posgraduales que nos han permitido también acompañarles en sus procesos. Un adelante, por favor. Trabajos, una más, trabajo con escuela, donde hemos ido con los chicos, donde los chicos dibujan, donde los chicos rayan, una escuela, por ejemplo, con esta que inicié, que fue en el corregimiento de la Florida, y así hemos trabajado con algunas escuelas de Pereira y Dos Quebradas también. Adelante. Y pues finalmente es como para llegar a esto de nuevo, ¿no? Esto es lo que deseamos de un río Otún. Dale por favor otro clic. Condiciones lindas, ideales, un río que hoy te permita poder disfrutarlo, no espacios como estos, alterados, llenos de depósitos de materia orgánica, oliendo, sedimentos olorosos, franjas olorosas, procesos erosivos, pérdida de franja vegetal, de vegetación de orilla. Un adelante, porfa. Nuestro río Consota, por ejemplo, también bellísimo, con unas franjas urbanas muy especiales, pues en esa combinación de sustratos. Un adelante. A evitar, por ejemplo, ríos como estos, canalizados, intervenidos, donde se ven los vertimientos de las aguas residuales. Fíjate que donde estamos ahí agachados es una salida de lo que era una quebrada, pero ahorita está totalmente canalizada y lleva aguas residuales. Debe evitar trabajando en la ciudad, trabajando con los gestores para poder lograr. Pereira lo está logrando. Ese para el caso de Consotá es retirar las aguas residuales del río Consotá, ya la empresa lo está haciendo por ordenamiento de la cuenca del río La Vieja y ya se están transportando de momento, pues se están entregando al río Tuc, pero cuando entre en marcha la planta de tratamiento se entran a procesar todas las aguas residuales en esa planta de tratamiento. Y un poco, bueno, ya mucho en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, el desmonte de estructuras de cementos, pues acá nos llevará un poquito de tiempo, pero mientras tanto también hacer ver que los espacios naturales, la dinámica natural del río, el agua, lleva un recorrido particular. Un adelante.
bueno, con un trabajo súper lindo. Nosotros tenemos una microcuenca en la cuenca alta del río Otún, que se llama la microcuenca de la quebrada Dalí, Lisbran, un laboratorio vivo, es un lugar donde hemos adelantado todo este proceso social porque podemos hacerlo acá en nuestros ríos, lo hemos venido haciendo en algunas instituciones, pero todo como el entrenamiento y demás nos ha permitido este espacio lograr identificar diferentes elementos en una cuenca donde hemos encontrado diversidades altísimas, humedales, vegetación, bueno, todos los elementos. Igual es un contraste, esto no quiere decir que eso es el ideal, no, es mostrarles a profesores, a scouts, a líderes y decirles así están las condiciones fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad deberían estar buenas bajo el ordenamiento y todos los funcionamientos de ciudad como tal. Adelante. Bien, acá hay muchas tareas pendientes. Esto es un camino, esto es proyectado en el tiempo, esto no es a corto plazo. Esto nadie estandariza protocolos pronto de monitoreo participativo, se motiva a la gente hay que seguir insistiendo, acompañando en los procesos, a los profes no los hemos dejado un solo segundo, no queremos que nuestros profes se nos aíslen y que todos los estudios de ecología, de variabilidad climática, que eso lo dejamos para nuestros académicos y mi grupo de investigación, lo bajamos a escala, lo llevamos a la comunidad, lo llevamos a la escuela y nuestros profes adaptan todo este tipo de conocimiento, adaptamos con ellos, preparamos guías. Entonces, esto es un tiempo de seguimiento, de monitoreo, de recursos, de todo tipo de recursos hay acá, de apoyar y de también invitar a la autoridad ambiental y decirle vamos, porque esto es de todos, acá los actores somos todos en la cuenca, generar esas alianzas, acá estamos complacidos de tener una fuerte alianza con la empresa Aguas y Aguas de Pereira y con otros actores sanitarios también, como en el caso de la Asociación Yarumo Blanco, y por supuesto promover ese tipo de reconocimiento y valor de los servicios de los ríos. Para mí, la pandemia, volver esa relación de ciudadano-río, para mí la pandemia nos dio duro, nos dio fuerte, pero yo me siento complacida porque eso nos ha hecho volver a estos tipos de espacios naturales. Entonces creo que es el bienestar humano que nos lo merecemos y que seguramente estamos trabajando y que todavía tenemos que seguir avanzando en eso. ¿Uno más? Creo que ya con esta, pues entonces un poco de muchísimas gracias con este paisaje hermoso de la microcuenca de Dalí, la que les mencionaba, un lugar donde estudiamos. Y bueno, y esto es un trabajo, todo este bagaje, una más, Edison, porfa. Todo este bagaje es un reconocimiento particular a un grupo de investigación, a un grupo interdisciplinario. Acá somos varios los que hemos aportado en el conocimiento y varios también los que hemos llegado a buscar que los actores sociales no se desliguen de los procesos, a bajar el nivel de la academia, a llevar el conocimiento a escuelas, a chicos de 5 años, así como chicos de 16, 17 y funcionarios de la empresa de 50 años, quizás por ahí. Entonces, esto es un trabajo muy bonito y es una recopilación de lo que venimos haciendo en nuestro grupo de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta tremenda y genial exposición. Voy a darte, démosles los saludos a Trina Cortés, José Arlén, Ivonne Paola, Neiber Lucía Roncancio, Oswaldo Barragán, José Arlén Muñoz, Oswaldo Barragán, que nos dice la naturaleza es una excelente madre, a pesar de nuestras características de vida. Neiber nos dice tan bonitos y la vida luchando por vivir a pesar de la contaminación del agua. Sí. Te queremos agradecer, agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de esta conferencia llevada a cabo por Jamie. Sin duda alguna vemos cómo a partir de la generación del cambio, a partir del conocimiento científico, se puede reinventar el ser humano, ¿no? Total. Estamos acostumbrados como en épocas antiguas los ríos eran unas cloacas, también al igual que no solamente eran tiraderos de basura, al igual que las pequeñas quebradas, esto tenía como efecto que cuando caían los aguaceros habían inundaciones, habían desbordamientos de ríos, y todo esto, y todo este cambio que estamos viviendo de la era verde está ayudando, y el trabajo que ustedes están haciendo están ayudando a que nos comencemos a reinventar como sociedad, y que las ciudades, al igual que el campo, también
comiencen a adaptar una cultura de cuidado y de protección a nuestras fuentes hídricas. Mil gracias, Completamente. Jenny, No, para mí es un gusto, a ustedes, al Banco de la República, en verdad muy agradecida por este espacio. Para mí contar esta historia es fascinante y en verdad que tú lo has dicho, Edison, esto es de todos, ¿no? Esto no lo hacen, esto no hay que echarle la culpa a la empresa porque entonces no me limpió. Esto es de todos. Esto es un compromiso de todos. Voy en el momento en que tenga seguramente a leer los comentarios que hicieron en el chat, estaré también respondiendo pues si surgieron pues algunas preguntas y dejaré pues entonces mis contactos también en el caso que alguien quisiera pues entonces contactarse a ustedes de nuevo. Mil y mil gracias por este espacio. mil gracias a todos ustedes. Jamie, mil gracias y pues nos vemos el próximo mes.